Bienvenidos a Rincón Esotérico. Un espacio para quienes sienten que la realidad visible no agota el misterio de la existencia. Un espacio para quienes perciben que detrás de lo aparente actúan fuerzas más sutiles, leyes invisibles, corrientes de conciencia y principios eternos que gobiernan silenciosamente la vida, la mente, el alma y el universo. Este es un espacio para los buscadores. Para quienes no se conforman con la superficie. Para quienes intuyen que detrás de cada símbolo hay una verdad más profunda. Y que detrás de cada verdad profunda hay un llamado interior. Hoy vamos a adentrarnos en una enseñanza antigua. Una enseñanza que atravesó templos, escuelas iniciáticas, tradiciones filosóficas y senderos espirituales. Una enseñanza que, aunque parece sencilla, contiene uno de los secretos más grandes del camino interior. Porque el problema del buscador no suele ser la falta de verdad. El problema del buscador es la dirección en la que mira. Desde hace siglos, el ser humano ha buscado afuera aquello que únicamente puede ser despertado adentro. Y esa es la reflexión de hoy. Porque el maestro que buscas no está lejos. No se esconde en una montaña remota. No vive solamente en un libro sagrado. No pertenece de manera exclusiva a ningún templo, ninguna religión, ninguna doctrina, ninguna orden. El maestro que buscas vive dentro de ti. El llamado del buscador. Hay un momento en el sendero espiritual en el que algo cambia en lo más profundo de la conciencia. Al comienzo del camino, el buscador hace lo que todos hacen, mira hacia afuera. Busca respuestas en palabras ajenas. Busca luz en figuras admiradas. Busca sabiduría en maestros, sistemas, rituales, fórmulas, símbolos y tradiciones. Y esto no está mal. Toda búsqueda comienza necesariamente en la exterioridad, porque la conciencia, antes de reconocerse a sí misma, necesita reflejarse en algo. Así como un niño primero aprende mirando el mundo que lo rodea, el alma también inicia su camino apoyándose en formas externas. Pero el verdadero sendero comienza cuando la pregunta cambia. Al principio, el buscador pregunta: ¿quién puede enseñarme? ¿Quién posee la verdad? ¿Quién conoce el camino? ¿Quién tiene la llave? ¿A quién debo seguir? Sin embargo, llega un instante, a veces después de muchos desengaños, muchas búsquedas, muchos libros y muchas decepciones, en que nace una pregunta nueva. Una pregunta más silenciosa. Más peligrosa para el ego. Más revolucionaria para el alma. ¿Y si aquello que busco no está fuera de mí? ¿Y si el verdadero maestro nunca fue externo? ¿Y si toda enseñanza auténtica solo tenía la función de despertarme hacia mi propio centro? Ese momento marca el comienzo del verdadero esoterismo. Porque el esoterismo no consiste solamente en estudiar símbolos ocultos. Consiste en comprender que el mayor de todos los símbolos eres tú mismo. El principio hermético del reflejo. Los antiguos hermetistas no enseñaban como enseñan hoy los sistemas modernos. No daban respuestas rápidas. No satisfacían la curiosidad mental con fórmulas simples. No alimentaban la dependencia. Ellos sabían que la verdad no puede ser transferida mecánicamente de una mente a otra. Por eso enseñaban mediante símbolos, paradojas, silencios, imágenes sagradas y frases aparentemente oscuras. No porque quisieran complicar el conocimiento, sino porque comprendían que la verdad profunda no debe ser simplemente entendida con la razón, debe ser despertada en la conciencia. Hermes Trismegisto, en la tradición hermética, dejó uno de los principios más poderosos de toda la filosofía esotérica. Lo que está arriba es como lo que está abajo, y lo que está abajo es como lo que está arriba. Esta frase no es solamente una idea cosmológica. Es una llave iniciática. Porque nos dice que el universo no está separado del ser humano. El macrocosmos y el microcosmos se reflejan mutuamente. El orden del cosmos vive también en el interior del hombre. Lo infinito deja su huella en lo finito.
Y la inteligencia universal no es ajena a la conciencia individual, sino que se expresa a través de ella. Si esto es así, entonces el templo más importante no es de piedra. El altar más importante no es externo. La escritura sagrada más profunda no está en un pergamino. Está en el ser. Por eso los iniciados comprendían que buscar la luz únicamente afuera es como buscar el sol dentro de un espejo y olvidar mirar al cielo. El templo interior. Toda auténtica tradición de sabiduría ha hablado, de una u otra manera, del templo interior. Los egipcios lo insinuaban. Los griegos lo intuyeron. Los místicos lo vivieron. Los alquimistas lo simbolizaron. Los hermetistas lo enseñaron veladamente. Los filósofos verdaderos lo reconocieron como el lugar donde la conciencia se encuentra con su origen. Ese templo no está hecho de ladrillos. No se construye con manos. No puede ser destruido por el tiempo. No pertenece a ninguna institución. No puede ser monopolizado por nadie. Ese templo es el santuario secreto de la conciencia. Allí donde la mente calla y algo más profundo comienza a hablar. Allí donde el alma deja de mirar las sombras del mundo y vuelve la vista hacia la llama inmóvil que arde en su centro. Allí donde se revela una inteligencia que no necesita ser enseñada desde afuera, porque siempre ha estado presente como semilla, esperando el momento de despertar. Los antiguos llamaron a esa presencia de muchas maneras. Nous. Atman. Espíritu. Conciencia superior. Chispa divina. Yo profundo. Presencia del ser. Los nombres cambian. La realidad es la misma. Existe dentro del ser humano una dimensión que no pertenece al ruido de la personalidad, ni a las oscilaciones del ego, ni a las confusiones de la mente superficial. Esa dimensión observa. Sabe. Espera. Y cuando el buscador finalmente se vuelve hacia ella, comprende que jamás estuvo realmente solo. La memoria del alma. Uno de los grandes secretos iniciáticos es que el conocimiento verdadero no se adquiere como se adquiere una colección de datos. El conocimiento superior es, en gran medida, una forma de recuerdo. Los griegos intuían esto a través de la idea de la anamnesis. El alma recuerda lo que, en algún nivel profundo, ya conoce. El hermetismo, aunque con otro lenguaje, también apunta hacia esta misma comprensión. La verdad no se injerta. La verdad se despierta. Nadie puede darte la sabiduría como quien entrega un objeto. Nadie puede instalar en tu conciencia una realidad que tu alma aún no ha reconocido. Por eso, cuando escuchas una enseñanza verdaderamente profunda y algo dentro de ti se estremece. Cuando una frase parece encender una llama olvidada. Cuando un símbolo te habla con una fuerza que va más allá de la explicación mental. Cuando una verdad te atraviesa y te deja en silencio. No es porque algo completamente nuevo haya llegado desde afuera. Es porque algo antiguo se ha movido dentro de ti. Es la memoria del alma despertando. Es la chispa reconociendo al fuego. Es la conciencia recordando su parentesco con lo eterno. Por eso el verdadero maestro externo nunca crea la verdad en ti. Solo toca una campana. Solo señala una puerta. Solo hace vibrar una cuerda que ya existía en tu interior. La enseñanza auténtica no implanta. Evoca. No domina. Despierta. La ilusión del maestro externo. Pero aquí aparece una de las trampas más antiguas del sendero espiritual. Cuando el buscador olvida que la verdad debe ser reconocida interiormente, cae en una ilusión muy poderosa, la ilusión de que el maestro externo es la fuente de la luz. Entonces comienza la idolatría. Creemos que tal persona posee lo que nosotros no poseemos. Creemos que sin ella no sabríamos caminar. Creemos que la verdad le pertenece. Creemos que el acceso a la luz depende de nuestra obediencia a su figura. Y en ese momento, sin darnos cuenta, entregamos nuestro cetro interior.
Cambiamos la soberanía del alma por la dependencia psicológica. Confundimos guía con posesión. Confundimos señal con destino. Confundimos reflejo con fuente. Todo ídolo está destinado a caer. No porque necesariamente sea perverso. No porque el maestro haya mentido. No porque no tenga nada valioso para compartir, sino porque ninguna figura humana puede sostener indefinidamente la proyección que el buscador deposita sobre ella. Cuando el discípulo quiere convertir al maestro en sol, olvida que el maestro, en el mejor de los casos, solo puede ser un espejo. Y el espejo no crea la luz, solo la refleja. Este principio es central, porque mientras el buscador no lo comprenda, seguirá peregrinando de autoridad en autoridad, de doctrina en doctrina, de fascinación en fascinación, buscando afuera lo que solamente puede ser confirmado dentro. El verdadero maestro y el falso maestro. El falso maestro necesita seguidores. El verdadero maestro necesita que despiertes. El falso maestro alimenta la dependencia. El verdadero maestro la disuelve. El falso maestro busca que gires alrededor de él. El verdadero maestro te devuelve a tu propio centro. El falso maestro se complace en ser indispensable. El verdadero maestro sabe que, si su presencia sirve para algo, debe ser para que algún día ya no la necesites. El falso maestro desea ser la voz suprema. El verdadero maestro desea que escuches la voz del ser. Por eso, en la auténtica tradición iniciática, el maestro nunca es el fin. Es, apenas, un umbral. Un puente. Un símbolo viviente. Un recordatorio. Una función temporal. Su tarea no es reemplazar tu conciencia. Su tarea es provocarla. No viene a pensar por ti. No viene a sentir por ti. No viene a tener tu experiencia interior. Viene, en el mejor de los casos, a mostrarte que existe una puerta. Pero cruzarla, reconocerla, sostenerla y habitarla, eso le pertenece a tu alma. El silencio como iniciación. Una de las marcas de la sabiduría hermética es el valor del silencio. No del silencio vacío. No del silencio como ausencia, sino del silencio como matriz. La verdad profunda no suele gritar. No compite con el ruido del mundo. No se impone sobre el pensamiento incesante. No se revela en el estruendo del ego. Habla en el silencio. Pero el ser humano moderno vive saturado de voces. Voces externas. Opiniones. Mandatos. Miedos. Distracciones. Ruidos mentales. Programaciones. Emociones no observadas. ¿Cómo podría escucharse la voz del ser en medio de tanta agitación? Por eso, en las antiguas escuelas, el silencio no era un adorno. Era una disciplina sagrada. Porque el silencio ordena. El silencio separa lo real de lo ilusorio. El silencio deja caer las máscaras. El silencio revela de qué está hecha la mente. Y cuando el buscador persevera en él, empieza a distinguir algo que antes confundía. Descubre que una cosa es el ruido de sus pensamientos y otra muy distinta es la inteligencia serena que habita más allá de ellos. Ese descubrimiento ya es una iniciación. La mente como lago y el espíritu como cielo. Los antiguos comparaban la conciencia con una superficie reflejante. El símbolo del lago es perfecto. Cuando el agua está agitada, el cielo no puede verse con claridad. El reflejo se rompe. Las formas se distorsionan. Todo parece fragmentado. Pero cuando el lago se serena, algo extraordinario sucede. El cielo entero desciende a su superficie sin dejar de ser cielo. Así ocurre con la mente. Cuando está agitada por el deseo, el miedo, la ansiedad, la fascinación, el fanatismo o la dependencia, no puede reflejar con claridad la sabiduría del espíritu. Pero cuando se aquieta,
Cuando se vuelve transparente, cuando deja de identificarse con toda ola pasajera, comienza a reflejar lo alto. No porque traiga lo alto desde afuera, sino porque se vuelve apta para revelarlo. La mente serena es un espejo limpio. Y en ese espejo, la conciencia empieza a ver algo más grande que la personalidad. Más grande que el ego. Más grande que el personaje con el que suele identificarse. Empieza a ver el orden interior. La presencia. La inteligencia silenciosa. La verdad que no depende de argumentos para ser. El nous y la chispa divina. En muchas corrientes filosóficas y esotéricas aparece la idea de una inteligencia superior presente en el ser humano. Los griegos hablaron del nous. Los hermetistas insinuaron la mente divina. Los místicos hablaron del espíritu. Los iniciados hablaron de una chispa inmortal. No se refieren solamente al intelecto racional. Hablan de una facultad superior, la capacidad de reconocer la verdad por participación interior, no solo por razonamiento discursivo. El nous no opina. El nous contempla. No discute. Ve. No acumula. Reconoce. Cuando esta dimensión despierta, el buscador deja de necesitar tantas confirmaciones externas, porque empieza a distinguir desde dentro lo que vibra en verdad y lo que solo fascina a la mente. Esto no significa despreciar el estudio, los libros o los símbolos. Todo eso sigue siendo valioso. Pero ya no se los usa como muletas. Se los usa como instrumentos. La autoridad deja de ser externa. El criterio nace del centro. Y en esa maduración se produce una transformación radical. El buscador deja de ser un coleccionista de enseñanzas y empieza a convertirse en un testigo de la verdad viva en su propia conciencia. El maestro interior y el arte del discernimiento. Hablar del maestro interior no significa justificar el capricho del ego. Esto es muy importante. Muchas personas creen que escuchar su interior es hacer siempre lo que les gusta, lo que les conviene o lo que su deseo inmediato les dicta. Pero eso no es el maestro interior. Eso, muchas veces, es solo el ego disfrazado de libertad. El discernimiento iniciático consiste precisamente en aprender a distinguir entre la voz de la personalidad y la voz del ser. La voz del ego suele ser reactiva, urgente, temerosa, vanidosa, necesitada de validación, ruidosa, inconstante. La voz del ser es distinta. No siempre dice lo que la personalidad quiere escuchar. A veces incomoda. A veces desenmascara. A veces exige verdad, sobriedad, renuncia, maduración y valentía. Pero tiene una característica inconfundible. Trae claridad. No claridad mental superficial, sino una especie de certeza silenciosa que no necesita imponerse. Por eso el camino hacia el maestro interior también es un camino de purificación. Hay que limpiar el espejo. Hay que observar las proyecciones. Hay que reconocer las fantasías de dependencia. Hay que atravesar desilusiones. Hay que morir a ciertas imágenes. Toda iniciación auténtica incluye una muerte simbólica. Muere la necesidad de idolatrar. Muere la necesidad de entregar el poder. Muere la creencia de que otro vivirá tu verdad por ti. Muere la fascinación infantil con las formas externas. Y de esa muerte nace algo más sobrio y más real. La soberanía interior. El camino de vuelta. Todo el sendero espiritual, visto desde arriba, puede resumirse así. Primero el alma sale de sí. Busca afuera. Se fascina. Aprende. Se pierde. Proyecta. Adora. Se desilusiona. Pregunta. Duda. Vuelve a buscar. Y, después de mucho camino, empieza a regresar. Ese regreso es sagrado. Porque no es una vuelta a la ignorancia.
Es una vuelta al centro con conciencia despierta. Ahora el buscador ya no vuelve a sí mismo como quien nunca salió. Vuelve transformado, con símbolos integrados, con pruebas atravesadas, con espejos rotos, con una visión más profunda. Entonces comprende algo inmenso. Todos los maestros eran señales. Todos los símbolos eran mapas. Todas las enseñanzas eran llaves. Todas las pruebas eran purificaciones. Todo apuntaba al mismo sitio. Su interior. No el interior psicológico superficial. No la narrativa del personaje. No el yo herido o el yo grandioso. Sino el centro. El santuario. La presencia. La chispa. El lugar donde lo humano toca lo eterno. El verdadero despertar. El verdadero despertar no consiste solamente en adquirir conocimientos esotéricos. No consiste en memorizar principios. No consiste en conocer nombres sagrados. No consiste en repetir doctrinas elevadas. El verdadero despertar ocurre cuando la conciencia deja de buscar afuera la legitimación de su propio vínculo con la verdad. Ocurre cuando el buscador comprende, no intelectualmente sino existencialmente, que jamás estuvo completamente separado de aquello que anhelaba. Nunca estuvo realmente lejos de la fuente. Solo estaba distraído. Solo estaba identificado con formas pasajeras. Solo estaba buscando en dirección contraria. Y cuando por fin escucha la voz de su propio espíritu, algo cambia para siempre. Cae una venda invisible. Se ordenan símbolos que antes parecían dispersos. Se alinean intuiciones antiguas. El corazón reconoce una patria que la mente no sabía nombrar. Entonces aparece una certeza serena. Nunca estuve perdido. Nunca estuve abandonado. Nunca estuve separado de la verdad. Solo había olvidado escuchar. Había olvidado entrar en el templo. Había olvidado que la luz que admiraba en otros era también el reflejo de una luz presente en mí. Había olvidado al maestro más antiguo. No al maestro que habla desde fuera. No al maestro que reclama obediencia. No al maestro que funda sistemas. Sino al maestro silencioso. Al que espera en el centro del ser. Al que no impone, pero orienta. Al que no grita, pero revela. Al que no seduce al ego, pero despierta el alma. El maestro que vive dentro de ti. Por eso, si alguna vez te has sentido perdido en tu búsqueda, si alguna vez te has confundido entre tantas voces, si alguna vez has proyectado demasiada luz sobre figuras externas, si alguna vez has creído que la verdad te sería entregada desde afuera como un premio o una revelación ajena, recuerda esto. Los símbolos pueden ayudarte. Los libros pueden inspirarte. Los maestros pueden orientarte. Las enseñanzas pueden abrir puertas. Pero ninguna de esas cosas reemplaza el acto sagrado de volver hacia tu propio centro. Ahí está la llave. Ahí está el templo. Ahí está el fuego. Ahí está la memoria. Ahí está la presencia. Y cuando aprendes a permanecer en ese centro, cuando aprendes a escuchar sin miedo la voz de tu propia profundidad, empiezas a comprender el sentido más elevado de la enseñanza hermética. El universo entero es un espejo de la conciencia. Y la conciencia humana, en su dimensión más profunda, es un espejo de lo eterno. Por eso quien se conoce verdaderamente a sí mismo no solo se conoce como individuo. Comienza a conocer también el orden invisible del cosmos. Y allí, en ese conocimiento silencioso, en esa unión entre lo alto y lo bajo, entre el macrocosmos y el microcosmos, entre el templo y el alma, entre el símbolo y la verdad. Allí despierta el iniciado. Y si este mensaje resonó contigo, si sentiste que algo dentro de ti reconoció estas palabras, si una parte de tu conciencia sintió que esta enseñanza no era nueva, sino recordada,
Te invito a que te suscribas a este canal, que le des me gusta y que compartas este video con aquellas personas que también estén buscando comprender más profundamente las leyes invisibles que gobiernan nuestra realidad. Gracias por acompañarme en este espacio de reflexión, conciencia y búsqueda interior. Nos vemos en el próximo video de Rincón Esotérico.